Paz y bien para todos, bienvenidos al poder de la palabra de Dios, quien les habla su servidor Fray Milton de Jesús, franciscano menor conventual, y hoy es jueves 2 de julio de la 13ª semana del tiempo ordinario. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos del 1 al 8. Meditemos entonces el evangelista San Mateo en el capítulo 9, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ayer meditábamos específicamente sobre un hecho de dos jóvenes que estaban poseídos o eran posesos por el mal, y Jesús le permite a estos demonios que se internen o se queden en alguna piara de cerdos. El final del pasaje de ayer, de la pericopa de ayer, fue ciertamente la muerte de estos animales que se van al acantilado. La gente corre a Jesús de ese lugar. Hoy, en el capítulo 9 del evangelista Mateo, nos narra ahora de un milagro en medio también de una muchedumbre. Fíjense en esto de que para poder comprender estas acciones o estos momentos de padecimientos de grupo de personas, lo de ayer y lo de hoy, tenemos que también tener pensar quizás como judíos y en ese tiempo, en ese contexto, para poder comprender el Evangelio. Para el pensamiento judío en tiempos de Jesús, muchas eran las cosas que nos apartaban de Dios. Por ejemplo, estos personajes, estas personas que estaban posesas por espíritus malignos, eso es parte de ese mismo, vamos a decirlo así, castigo de Dios, o quizás esa no mirada de Dios hacia esas personas. Otro quizás aspecto que era como castigo de Dios, quizás vamos a decir la palabra, como que Dios no colocaba su mirada sobre ellos, era la enfermedad, era también, por ejemplo, la lepra era parte de ello, y algunos otros tantos problemas. O sea, que eran personas que debían alejarse de la comunidad, incluso no ser tomadas en cuenta porque estaban en pecado. Eso era pecado, la enfermedad era pecado, la posesión era pecado, muchas cosas eran pecado. De hecho, los judíos tienen una serie de normas, estoy hablando del tiempo de Jesús, tenían una serie de normas que la cumplían a cabalidad, por eso era que estaban muy apegados a la ley. En este caso, hoy en el capítulo 9, vemos que un hombre es paralítico y Jesús lo levanta, pero Jesús le dice a este paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». No le dijo al principio, queda sano. Sin embargo, al oír esto, algunos escribas lo acusaron de blasfemo. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de estos personajes,
Dicen, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados o levántate y anda? ¿Por qué Jesús enfatiza, se te perdonan tus pecados? Porque ciertamente está enfermo. Y los judíos pensaban, obviamente, que eso era parte del pecado o eso era por culpa del pecado. Entonces Jesús viene a ratificar de que, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dice al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, el perdón de los pecados nos sana de nuestras enfermedades, tomando en cuenta ese mismo pensamiento. Y realmente, cuando nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación, Él sana todas esas heridas, todos esos problemas y dificultades que tenemos en la vida para hacernos personas nuevas. Por eso, cuando nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación y recibimos el perdón de nuestros pecados, quedamos completamente limpios y sanos de todas esas heridas del alma que obviamente nos hace el día a día, que nos hace realmente el mundo. Más adelante dice la palabra de Dios que Él se levantó y fue a su casa. Fíjense en algo, aquí hay una pregunta que debe quedar resonando en nuestros corazones y en nuestras mentes, y es la pregunta que le hace Jesús a los mismos escribas. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? A veces no tenemos fe, a veces nos cuesta creer que el Señor puede hacernos el milagro y nos cuesta, dudamos o simplemente preferimos ir a otras, como les decía ayer, como a otros dioses porque vemos parece ser más efectiva la acción que esperamos. Y resulta que Dios todos los días nos hace un milagro, todos los días, todos los días. Y la mejor prueba de ello es la vida. Nosotros nos acostamos y no sabemos si amanecemos al siguiente día. Pero cuando amanecemos, respiramos y volvemos en sí, nos damos cuenta de que tenemos vida. He allí el milagro de Dios de todos los días. Pidámosle entonces a nuestro Señor Jesús, a nuestra Madre del Cielo, que nos enseñe a ser personas de bien, que nos enseñe a creer en Él, a creer ciertamente en que Él tiene todo el poder sobre nosotros y sobre el mundo, y que Él puede hacer todas las cosas que quizás nosotros necesitamos, porque Él es Dios, pero a su tiempo, no al tiempo nuestro. Vamos a decirle a nuestra Madre del Cielo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el alto y glorioso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga a todos.